El tema de las quejas de la venida del Señor son temas que están como intercalados o casi mezclados en estos textos. El tema de la paciencia, para Santiago, paciencia es sinónimo de perseverancia. Y ese tema va a continuarlo él en adelante. Lo que pasa es que para efectos de nuestra predicación de esta tarde vamos a ir desde el 7 hasta el 9, si Dios nos permite. Bueno, de todas maneras sepan que el tema en realidad continúa. Por ejemplo, miren el 10, dice ejemplo de paciencia, ¿sí? Sigue hablando del tema. Lo que pasa es que en los versículos 7 al 9 está mirando la paciencia y alentándola por medio de esperar en la venida del Señor. Entonces, por eso es que separamos, o por lo menos vamos a dedicarnos a estos versículos hoy. Y los otros, la otra parte del tema de la paciencia se dedica más al sufrimiento en esta vida. Entonces, empecemos, hermanos. Versículo 7. Retomando, ya hemos visto en el libro de Santiago muchas veces el término hermanos. Hermanos míos, amados hermanos. Aquí vuelve a decirlo, amados hermanos. ¿Sí? Entonces miramos en el versículo 1, le había dicho, óiganme ricos, ¿sí? No les dice hermanos. Y en el versículo 7 empieza a hablarle a los amados hermanos. ¿Por qué hace esa distinción? Para efectos del tema, para efectos de lo que se está llevando a cabo aquí en lo que me está exponiendo, es porque esos ricos estaban oprimiendo a los hermanos. ¿Sí? Los ricos no son reconocidos como hermanos en ese contexto histórico de la iglesia local de Jerusalén. En cambio, los hermanos pobres y maltratados eran los hermanos. Entonces le está hablando ahora a los hermanos oprimidos, ¿sí? De esa manera vemos, hermanos, cómo hay unidad. Del 1 en adelante se está hablando del mismo tema. Desde el versículo 1 le está hablando a los ricos, ¿sí? Oigan ustedes, les habla a ustedes los ricos. Aúllen, ¿sí? ¿Se acuerdan? Griten. En el 7 sigue con el mismo tema acerca del juicio. Está hablando de juicio. Claro, la venida del Señor y el juicio es lo mismo. Pero ya no le está hablando a los que van a sufrir el fuego de esa venida, sino le está hablando a los que van a experimentar la recompensa por esperar el día de esa venida. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, cómo se conectan los temas. ¿Cómo lo conecta Santiago? Dice, por tanto. ¿Sí? Ese por tanto conecta los temas. Claro, eso quiere decir que esa cláusula, por tanto, es un puente. Es un conector de temas. Está hablando de un asunto y dice, por tanto, o sea, está diciendo, en conclusión a lo que ustedes escucharon, que yo les dije a los ricos, en conclusión de lo que ustedes escucharon, que yo les advertí fuertemente a los ricos, por tanto, ¿sí? Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. O sea, escuchen las advertencias que hice contra los ricos. Les decía yo ese mes, hermanos, cuando hablamos de ese tema, que el hecho de que le estuviera hablando directamente a los ricos no significa que los pobres quedaran eximidos. Aquí de hecho nos está adhiriendo el tema. Por tanto, hermanos míos, o sea, no se laven las manos, no piensen que porque le estoy hablando a los ricos, ustedes no pueden caer también en el juicio. Porque ustedes, aunque no están oprimiendo a la gente por medio de sus riquezas y de sus trabajos opresivos, sí están murmurando y sí están haciendo quejas de lo que hacen o son los hermanos. Entonces, ojo con eso, porque así como los ricos van a sufrir un castigo cierto, ustedes también lo pueden sufrir si no esperan con paciencia la venida del Señor. Bueno, entonces, hermanos, vemos cómo desde tiempos apostólicos el tema de la segunda venida del Señor, del regreso de Cristo, estaba conectado con el juicio divino.
No es como hacen algunas interpretaciones que separan la venida del rapto. Entonces el rapto es una cosa y mucho después viene la venida, y la venida sí es un trono, y después del trono, entonces ahí sí después viene un juicio. Hermanos, ¿cuántos juicios van a haber? ¿3, 4, 5? Uno solo. Y ese juicio va a ocurrir el día en que Cristo regrese. Ese día la iglesia será levantada en el arrebatamiento. Los santos que hayan muerto serán resucitados, y los que hayamos quedado seremos llevados con Cristo en vivo y directo. Mientras tanto, los réprobos desearán al ver el fuego del Cordero de Dios allí real para destruir todas las cosas. Desearán que las montañas les caigan encima para escapar. Por eso, hermanos, vemos cómo Santiago y todas las escrituras muestran cómo el regreso de Cristo está acompañado con fuego. Fuego de juicio. Entonces, la esperanza de la segunda venida no incluye solamente las recompensas que están preparadas para los justos, o la herencia de la vida eterna preparada para los predestinados, sino que también la segunda venida aguarda un juicio cierto. La segunda venida es el juicio final, será la introducción de ese día del juicio final. Entonces, hermanos, en ese sentido, Santiago les dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. En un mundo, hermanos, tan desigual, tan inequitativo, un mundo en donde los ricos oprimen, donde los pobres no pueden defenderse, o si lo hacen, hermanos, muchas veces exceden en sus venganzas. Pero me refiero a los cristianos. Los cristianos no tenemos la autorización de Dios de defendernos. Dios dijo: mía es la venganza, hay que poner la otra mejilla. Si alguien te pide que lleves la capa 1 kilómetro, llévalo 2. ¿Sí? Entonces a nosotros nos queda es esperar con paciencia, no defendernos. Será Dios quien lo haga, y no lo va a hacer, hermanos, de forma pública y manifiesta solamente, sino hasta cuando Él regrese. ¿Sí? Y es claro que los amados hermanos son los únicos que pueden tener esa paciencia, porque los ricos están disfrutando. Lo mirábamos, están engordándose para la matanza. Los ricos, hermanos, están supuestamente contentos con sus riquezas vanas que se van a quemar, con sus ropas lujosas que se van a podrir. Los ricos no esperan la venida del Señor. Aquellos que tienen sus tesoros en esta tierra, aquellos que tienen su corazón en esta vida, ellos no les conviene, no les interesa y no quieren que Cristo regrese, porque la venida de Cristo viene acompañada con un fuego que consumirá todas las cosas del universo, de esta tierra. Entonces solamente los amados hermanos pueden esperar la venida del Señor. Y entonces Santiago dice: piensen en los agricultores. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando le hablaba a los ricos, les puso el mismo ejemplo de los agricultores, de los campesinos, de los que trabajaban la tierra. Y aquí vemos cómo se unifica el tema todavía, con por tanto, con amados hermanos, con el tema del fuego, con el tema del juicio, con el tema ahora de los agricultores. Santiago no está cambiando de temas, es lo mismo. Entonces nosotros debemos esperar la segunda venida de Cristo, así como el agricultor espera ¿qué? ¿Las lluvias? No, el fruto de la tierra. Todo su trabajo, todo su esfuerzo es porque tiene una expectativa, y la expectativa es que de acuerdo a lo que él sembró, él tiene planeado una esperanza de que resulte en un cierto porcentaje por encima de lo que sembró. Esa esperanza misma, hermanos, es la que sienten
los hijos de Dios con la venida. Lo que pasa, hermanos, es que no basta con enterrar la semilla. Ustedes y yo podemos escarbar y meter la semilla allí, debajo de la tierra. Pero como mirábamos, el crecimiento lo da Dios. Y la semilla no se alimenta de tierra exclusivamente. Necesita agua. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos agricultores, porque estamos sirviéndole al Rey en medio de su edificio, de su labranza, trabajando por medio de nuestras buenas obras, edificándonos unos a otros. Eso, hermanos, es nuestro trabajo como agricultores espirituales. Y esperamos unos frutos. Pero esos frutos no van a crecer de forma espontánea. No van a crecer de forma automática, hermanos. Que porque sembremos va a surgir, no. Se requiere la lluvia. Y el Dios que envía la lluvia en su providencia es el único que también puede enviar las lluvias sobre nuestras obras, sobre nuestras expectativas. En otras palabras, las recompensas que recibiremos cuando Cristo regrese son ciertas. Pero antes de recibirlas, de verlas, de tocarlas, tenemos que ser empapados con las lluvias de esta vida, pruebas, tribulaciones, perseverancia, santificación. Todo eso, hermanos, son la lluvia temprana y tardía. De tal manera que cuando llegue ese día en que nos encontramos con el Señor, recibiremos ese fruto, los resultados de todo nuestro peregrinaje. Nuestra expectativa está en el fruto, en la cosecha. Pero mientras esperamos ese fruto y esa cosecha, aguardamos las lluvias que alimentan esas siembras que hicimos. Entonces pareciera que la esperanza estuviera dividida, porque estamos esperando el final, pero a la vez esperando que Dios venga y nos bendiga por medio de su Espíritu, por medio de su bendición, de su palabra. Esperamos el fruto, pero también aguardamos la lluvia, porque esa lluvia será la que alimentará nuestra siembra, nuestra vida espiritual, nuestra perseverancia, nuestro caminar. Y esa lluvia, hermanos, solamente proviene de Dios. Vamos a Oseas 6:3. Este versículo, hermano, contiene una oración. La oración de Efraín cuando se arrepiente. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer, tan cierto como llegan las lluvias al comienzo de la primavera. Hermoso. Esa es, hermanos, nuestra expectativa. Sabemos, como escrito está en la cadena áurea de la salvación, a los que antes conoció, a esos predestinó, a los que predestinó, a esos llamó, a los que llamó, a esos justificó, a los que justificó, a esos glorificó. Sabemos que la glorificación es algo tan cierto, ya lo damos por hecho. De tal forma, hermanos, que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Contamos por la fe en Cristo ya con la vida eterna. La vida eterna no es algo que se obtiene cuando se muere, se obtiene cuando tenemos la fe en Cristo. Se obtiene el día que el Espíritu Santo nos regaló los dones salvadores de la fe y del arrepentimiento. Y cuando recibimos ese regalo salvador, a partir de ahí, la salvación se hizo real en nuestras vidas y por lo tanto, la glorificación es un hecho ciertísimo. Y podemos decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, miramos la lluvia, aguardamos por las lluvias, aguardamos por las respuestas del Señor. Y Él nos va a responder. Él nos responde, hermanos.
nos responde tan cierto como la lluvia, tan cierto como llega un amanecer. Así, hermanos, es la respuesta del Señor. Esa esperanza, Santiago dice, somos como un agricultor que aguarda la cosecha y a la vez aguarda por las lluvias temprana y tardía. El apóstol Pablo pone esa misma esperanza con otro ejemplo. Primera Tesalonicenses 2:19. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor cuando Él regrese? Son ustedes. Son palabras, hermanos, de un pastor. El apóstol Pablo lo propone de otra manera. Él pone el ejemplo del agricultor Santiago, que aguarda y que espera, ¿sí? Y Pablo lo ve con el ejemplo de alguien que gana la corona. La corona era el premio para los que eran victoriosos en los Juegos Olímpicos. Después de todo el esfuerzo, la carrera, el peregrinaje, en la venida del Señor recibiremos la corona. Santiago le dice fruto. No quiere decir, hermanos, que literalmente nos vayan a poner coronas o que literalmente vayamos a comer frutas. Es un símbolo de los resultados, esperanzas de ganancias, que en ese momento los tesoros que hicimos en los cielos, donde la polilla no roba y ni el ladrón entra, las veremos literalmente. Ahí las veremos. Entonces esa esperanza, hermanos, es una corona. Es una esperanza por recibir esa corona. Pero mientras tanto nos alegramos. ¿Qué más dice? Sentimos orgullo y esperanza por ustedes. Le está hablando el apóstol a la iglesia. Una iglesia sana, santa, fervorosa, temerosa del Señor, unida. Es un motivo de orgullo, hermanos. ¿Se imaginan el resultado de una iglesia así cuando el Señor pida cuentas al pastor de esa iglesia? Será, hermano, un motivo de gran alegría y gran esperanza. No porque el pastor vaya sacando pecho de que fue por él que fueron salvos las personas, no. Sino por saber que el Señor lo usó en su vida mortal y frágil para guiar a los pequeños del Señor. ¿Cómo es posible que haya personas que enseñen que la corona es para los que hayan sido más buenos? Eso parece, hermanos, como una salvación por obras. Aquí nos está diciendo nuestra corona, no como algo literal, sino como una expectativa, un motivo de orgullo. Será para todos nosotros. Santiago le está hablando que los frutos no son solamente para él como pastor, sino para todos mis amados hermanos. Es así, hermanos, como si es que llegasen a ver coronas reales, literales, palpables, son para todos. Pues escrito está, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No hizo a unos reyes, no hizo a otros sacerdotes, no hizo a unos reyes sacerdotes y a otros plebe. No. Todos los redimidos aguardan por las recompensas del cielo, las cuales Cristo compró. Como está escrito en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la morada de mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Una casa preparada, una habitación, un puesto, una anotación, un registro, un libro de la vida, una corona, un fruto. Todos esos elementos apuntan a algo ciertísimo, que estamos expectantes por verlo. ¿Qué significa, hermanos, esperar? Una anhelante expectación. Tenemos expectativa. Tenemos expectativa de muchas cosas. Pero muchas veces nuestras expectativas son resultado de que nosotros no hacemos nada, sino que esperamos que las cosas surjan por sí mismas porque tenemos expectativas. Pero una anhelante expectación es como, hermanos, como la iglesia mirando el horizonte, en qué momento se asoma su amado,
en el horizonte? ¿En qué momento está ella expectando, pero anhelando cuando aparece? Esa es esperanza. ¿Qué es paciencia? En los Evangelios de Santiago, paciencia es no perder el corazón. Dicho de otro modo, seguir perseverando con el mismo ánimo, con la misma firmeza. ¿Sí? Y Santiago les está hablando de esa manera, ¿por qué? Porque los amados hermanos, los cuales tienen una recompensa en los cielos, estaban siendo objetos de los abusos de los materialistas. Y muchas veces, hermanos, nuestras humillaciones temporales, nuestras tribulaciones y pruebas nos hacen olvidar o perder de vista, o parece que se nos empaña la visión de aquello que estábamos mirando al comienzo. Lo que miramos al comienzo, ¿qué es? Jesús dijo: el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que lo vea sea salvo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. También dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo que tenemos en nuestra mirada es a Cristo, Jesús, al Señor. Y la anhelante expectación, la esperanza lo mira a Él. Y la paciencia hace que sigamos mirándolo a Él. A pesar, hermanos, de las cosas que vivimos aquí, muchas veces, hermanos, nuestra tribulación, nuestra corrupción, nuestro propio pecado, nuestras propias circunstancias, hace que perdamos la paciencia, o por lo menos la debilitan. Pensemos en los hermanos que están siendo abusados por las humillaciones, faltas de pago por parte de los ricos opresores. Ellos estaban muy ocupados, hermanos, pero estaban molestos, sentían ira como personas como nosotros. De todas maneras, ellos debían aguardar la venganza del Señor y no podían realizarla por mano propia. Vamos a Mateo 24, 37 al 39. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y se casaban, hasta el momento en que Noé entró en el barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder, hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, hermanos, esperemos la venida del Señor. Ya tenemos la barca asegurada. Y esas aguas del diluvio de la segunda venida arrasarán con todos los ricos, los avaros, los soberbios, los materialistas, los que tienen la sabiduría terrenal, animal y diabólica, los que tienen una religión falsa. No se vengan de ustedes mismos, esperen la venida del Señor. Esa venida traerá consigo destrucción para todos aquellos que no obedecieron el Evangelio. Así como en los días previos al diluvio y también a la destrucción de Sodoma y Gomorra, los ricos, ¿a qué se dedicaban? Estaban ocupados en asuntos terrenales. ¿Qué estaban haciendo los ricos? ¿Se acuerdan? Engordándose, ¿cierto? Enriqueciéndose, comprando ropas finas, oprimiendo, ¿cierto? Amontonando más cosas. Estaban ocupados. Igual que siempre los hijos de Caín hacen. Los hijos de Caín en el diluvio estaban ocupados, hermanos, con su tecnología, con sus descubrimientos en música, en belleza, en agricultura, en lo que fuera. Estaban ocupadísimos, pero para Dios no era nada de sus vidas. Entonces vino el diluvio y los arrasó a todos. Los cristianos, hermanos, mantenemos nuestra esperanza y nuestra paciencia cuando recordamos el tema de que Cristo va a regresar, de que Cristo va a volver. El tema de la segunda venida de Cristo es un tema que nos reaviva. Cuando sentimos, hermanos, que nuestra vida empieza a oscurecerse debido a las cosas de este mundo, de las cuales estamos rodeados, el tema de la segunda venida de Cristo vuelve a alumbrar nuestro caminar y podemos volver a levantar la cara hacia el horizonte
desde donde vendrá el Señor. Esperemos. ¿Están ocupados en los asuntos terrenales? Su fin está próximo. Entonces, hermanos, si ellos tienen que esperar a que el Señor regrese, no debían maldecir, no debían quejarse en murmuración, debían dejar su causa al Señor. Sí, recordemos Santiago 1, 2. Amados hermanos, en los mismos términos, dice: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, o produce paciencia, como dice otras versiones. La paciencia se renueva cuando recordamos la segunda venida del Señor. El tema de la segunda venida no nos causa miedo, nos causa es una anhelante expectación. El tema de la segunda venida nos levanta el ánimo cuando estamos desanimados. El tema de la segunda venida del Señor nos hace ver que las cosas que pensábamos que eran placenteras y ricas en esta vida no se comparan a cuando nos encontremos con el Señor. Versículo 4: dejen que crezca paciencia, la constancia. Una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y cabales o completos. No les faltará nada. No les faltará nada porque tienen los frutos ya guardados. Y las pruebas y las tribulaciones son esas lluvias que harán que la semilla madure. La lluvia temprana era la que ocurría en otoño, octubre, noviembre. Entonces, cuando sembraban, las lluvias eran como, hermanos, la vida que hacía que germinaran las semillas. ¿Sí? La lluvia tardía son las lluvias de primavera, abril, mayo. Esas lluvias hacen que la siembra madure. Entonces la una le da vitalidad al terreno, a la abona, le da vida, que la semilla nazca. Y las otras lluvias hacen que esa semilla madure, tome más fuerza, sea capaz de dar fruto. Pero acordémonos, hermanos, en las Escrituras, el agricultor siembra, pero recordemos la parábola de Marcos 4:26. El Señor es el que da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento, pero no solamente el crecimiento, la lluvia también. Deuteronomio 11:14, 13 dice: si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y le sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias tempranas y las tardías para que puedas juntar las cosechas de grano, el vino nuevo y el aceite de oliva. ¿Quién la manda? El Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel al pacto. ¿Por qué? Porque nosotros obedecimos. ¿Por qué? Porque lo amamos a Él. Entonces, hermanos, como lo amamos, lo obedecemos. Como lo amamos, le servimos. Entonces Él, en cumplimiento de sus promesas, envía la lluvia temprana y tardía. Esa lluvia temprana y tardía no solamente trae consigo pruebas, tribulaciones, como lo miramos en Oseas, también incluye respuestas de Dios. Entonces no solamente el crecimiento de la semilla es obra de Dios, las lluvias también. Vamos a Jeremías 5:24. Son palabras de advertencia de Jeremías contra el pueblo apóstata. Él se queja de ellos y dice que esas personas no dicen de corazón: vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque Él es el que nos da la lluvia temprana y tardía, la primavera y otoño. Él es el que nos asegura una cosecha en el tiempo apropiado. Dicho de otro modo,
Es Él el que nos satura de beneficios. Es el que sacia de bien nuestras almas. El que nos rejuvenece como a las águilas. Él es el que responde y nos viste, nos alimenta, nos sustenta, nos sana. Todo eso es las lluvias del Señor. En cumplimiento a sus promesas, para su propia gloria, la gloria de su misericordia y de su gracia. Joel 2:23. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. O sea, renueva. ¿Se acuerdan en Joel, hermanos? Había Dios enviado una plaga terrible, más encima viene una sequía terrible. Se traga y se seca y se mueren las cosechas. Pero Dios promete que como el pueblo ayude en arrepentimiento congregacionalmente, entonces Él enviaría las lluvias para renovar la tierra, renovar los trabajos, renovar el servicio en el templo, renovar las ofrendas, para renovar todo eso. Esos también son las lluvias. Pero hermanos, nosotros más que las lluvias, es un gran gozo, hermanos, estar bajo la lluvia. Pero nuestra expectativa real es en la cosecha. Imaginémonos, hermanos, por un momento, las personas que trabajan con la tierra y frutos. ¿Qué sienten cuando llueve? Pero no se compara esa alegría con la alegría cuando todo se cosecha. Está bien aguardar por la lluvia del Señor, las respuestas de Él en el tiempo. Nuestra esperanza son los frutos. Entonces alegrémonos. Empezó a mandarnos lluvias debido a nuestro ayuno y arrepentimiento. Pero no siempre son cosas positivas. También estaban las pruebas y las tribulaciones. Ellas son las que producen paciencia. Sea lo que vivamos, todas las circunstancias de nuestra vida sirven para que la semilla madure, para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Entonces, mientras aguardamos por la lluvia, recordemos el caso de Santiago. ¿Qué estaba pasando? Trabajaban casi por 6 meses, no les pagaban. Aún así, mientras trabajaban, cuando llovía, ellos se alegraban, aunque el terreno no era de ellos. Sabían que las tierras que estaban trabajando se alimentan de esa lluvia, se alegraban por eso. La obra no nos pertenece a nosotros, hermanos, y nuestro amo y Señor y Rey no es un tirano injusto, sino que Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, mientras aguardamos por las lluvias y por la cosecha, debemos abandonar las quejas y murmuraciones que tanto caracterizaron a quienes, a los israelitas del Éxodo y Números. Ellos, hermanos, estaban tras un fruto real. Fueron y lo vieron y trajeron entre dos una uva entre dos. Pero les dio miedo, hermanos, les dio miedo la lluvia. Es uno de esos casos, hermanos, donde la persona le da miedo a la lluvia. Cuando la lluvia es la que nos fortalece y alimenta la semilla. No podemos actuar como los israelitas, murmuradores y quejumbrosos por todo. Se quejan de los hermanos, hablan de los hermanos, murmuran a los hermanos. Vamos a Mateo 7. Santiago está citando Mateo 7. No juzguen a los demás, si no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que ustedes usan para juzgar a otros, con ese criterio se les juzgará a ustedes. Entonces, hermanos, los amados hermanos estaban quejando. Claro, tienen razón, humanamente sí, no les pagan,
los maltratan, los insultan, los tratan como poca cosa. De la cena quizás no les permitían participar correctamente, los hacían sentar en el piso, exigían pleitesías, los ricos, en fin. Entonces pasó un problema, hermanos. Se estaban quejando. Y se quejaban entre sí en medio de la iglesia. Desde el culto se acababa, hablaban de los unos de los otros, así sucesivamente. Entonces, Gálatas 6:9, ¿qué dice? Un pasaje que ustedes ya se saben. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. En el trabajo, hermanos, cuando viene el cansancio, vamos a cosechar, es cierto. No nos cansemos pues de hacer el bien, vamos a cosechar. Agricultores, vamos a cosechar. Vamos a ver los resultados del trabajo. Entonces no vale la pena quejarnos por algo que nos está beneficiando. No vale la pena murmurar de algo que nos está haciendo madurar a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. ¿Cuál debido tiempo, apóstol Pablo? ¿Será que son 7 años? Después de los 7 años veré la prosperidad material. No, mercantilistas del Evangelio. Su debido tiempo es la venida del Señor. La venida del Señor que traerá venganza contra los que hicieron daño a la iglesia, pero que también traerá recompensa para los que sirvieron a la iglesia y fueron parte de ella. Es verdad, tenemos en el bendiciones, lluvias tempranas y tardías, sí, pero nuestra mirada está ya en el fruto de la cosecha y no en las lluvias. Pablo, hermanos, no estaba buscando bendiciones materiales. Si así fuera, hermanos, se hubiera instalado en una sola iglesia y ya. Vamos a Santiago otra vez, versículo 8. Versículo 8 dice: ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. La paciencia afirma el corazón. Miremos cómo Santiago dice, o sea, el deber del cristiano de ser paciente es parte del esfuerzo del Hijo de Dios. Dicho de otro modo, yo trabajo en mi paciencia. Soy yo el que trabaja para hacer estable el corazón. ¿Eso no parece sinergismo? O sea, que el hombre coopera con su salvación y él es el que hace y Dios hace otra parte. No. Vamos a Tesalonicenses 3:13. A fin de que el Señor afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Miremos cómo la paciencia siempre está conectada con el tema de la segunda venida. También miramos que en Santiago dice: ustedes trabajen por afirmar el corazón, por ser pacientes. Pero Tesalonicenses, Pablo está diciendo, es el Señor el que los afirma a ustedes en el corazón, en la paciencia, para que sean irreprensibles para cuando Cristo regrese. Entonces no es sinergismo, es monergismo. Si yo logré guardarme, si yo logré servir, si yo logré hacer, dar, es porque Dios trabajó en mí con su gracia. Entonces, hermanos, esta es la obra que proviene de la santificación del Señor en nuestras vidas. Vemos cómo hay una simultaneidad: la obra preservadora del Señor y la perseverancia de los salvos. El salvo persevera en la paciencia, espera en el Señor, en su venida, pero el Señor lo está preservando para que se mantenga firme cuando Él regrese. Es simultáneo, no estamos solos. Es así, hermanos, como por medio de la paciencia nos afirmamos el corazón para cuando Cristo regrese. Y otra forma, no solamente es de forma negativa, porque Santiago está diciendo: no hagan tal cosa, no murmuren, no se quejen, más bien sean pacientes. Pedro nos complementa la idea en 1 Pedro 4:7. El fin del mundo se acerca, por consiguiente sean sobrios y disciplinados en sus oraciones.
En otras palabras, la única manera de aprender paciencia no solamente es sufriendo tribulaciones, también es orando, siendo sobrios. De esa manera es que nosotros perseveramos, con la sobriedad, con la paciencia, con la oración. Entonces, hermanos, vemos, ya para terminar, el pastor y maestro hace algo que los pastores bíblicos también debemos hacer. Es hacer prohibiciones claras a la membresía. Para el beneficio de la membresía, los pastores pueden hacer prohibiciones a las vidas de los hermanos. Prohibiciones que buscan el bienestar de ellos. ¿Qué les prohíbe Santiago? ¿Qué les dice? Les dice, hermanos, no se quejen unos de otros, serán juzgados. ¿Qué está hablando ahí? Mateo 7:1. Si usted juzga, será juzgado. ¿Sí? Con la vara con la que midan serán medidos. O sea, no le deseen el mal a los ricos que los están oprimiendo, no hablen mal del hermano tal. Esa forma que usted está hablando de ellos, así entonces se va a hacer con usted. Evítense condenaciones, juicios. Siéntense a esperar la venganza del Señor. Entonces, hermanos, el pastor hace prohibiciones a la membresía en cumplimiento de sus funciones bíblicas. Los hermanos allá en la iglesia de Santiago estaban murmurando, se estaban escuchando quejas los unos de los otros. El uno se quejaba que el otro tiene una forma de ser tal, pero el otro estaba quejando exactamente la misma persona por esa forma de ser. El otro se quejaba porque le hizo, porque vio, porque compró, porque... Hermanos, Santiago 4:11, ¿se acuerdan? Decía, amados hermanos, mira otra vez el término, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde a ustedes obedecer la ley y no hacer funciones de juez. Solo Dios, el dador de la ley, es el juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes para juzgar a tu prójimo? Vuelve y les habla lo mismo, hermanos, porque es una iglesia real de personas acostumbradas a ser habladoras y opinadoras. Pero no, en vez de quejarnos, en vez de murmurar, el pueblo debe levantar la cabeza. Levantar la cabeza no para constituirse en juez del hermano, sino levantar la cabeza para esperar la venida del Señor. El Señor vendrá, está a las puertas. Esa expresión significa que alguien está en la posición para hacer su trabajo. ¿Qué posición? La de juez. Haga de cuenta un juez que ya se puso la batola, el mazo del tribunal, y ya está a punto de pasar, hermanos, allá al estrado. Eso significa que está a la puerta, o sea, está en posición para dictaminar. Esa expresión apunta a la cercanía de la venida del Señor y a la inminencia de la misma. Vamos a Romanos 13:11. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado esos actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. No se metan en peleas, ni tengan envidias, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. No se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Oremos.